Voy a enseñaros cómo copiar vuestra máquina virtual con el Windows ya instalado y las configuraciones que queráis, para así no tener que repetir los pasos cada vez. Simplemente tenéis una copia que esté, entre comillas, virgen. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho en la que queramos copiar, le damos aquí a clonar y le vamos a dar a clonación completa. Aquí podemos modificar el nombre, yo en este caso le voy a poner demo 2, la ruta donde queráis. Y como os digo, aquí lo que voy a hacer es clonación completa, no voy a hacer clonación enlazada. Una vez hecho esto, le damos a terminar. Va a tardar un poco según cómo tengáis la máquina virtual. Yo en este caso lo único que le he hecho es la previa instalación de Windows 10 para así no tener que repetir todos los pasos. Y ahora, como vais a ver, voy a abrir la máquina virtual y debería aparecer el escritorio con el Windows 10 ya instalado de manera por defecto. Va a tardar un poquito porque tengo la máquina virtual lo más ligera posible. Aquí, como veis, me dice Demo 1, que es el nombre que le he puesto a la máquina virtual anterior. Me dice Demo 1, pero no es por la máquina virtual, sino es porque es el nombre de usuario que he utilizado. Pero bueno, aquí como veis, ya estoy en la máquina virtual 1, pero realmente es la 2. ¿Ves? Como veis aquí arriba a la izquierda me sale Demo 2 corriendo, es decir, está la segunda máquina virtual iniciada y ya tengo el Windows 10. Esto se suele utilizar pues para no tener que estar instalando cada vez Windows 10, pues como sabéis tarda unos minutillos y de esta manera pues lo tenéis rápido. También lo podéis aprovechar para tener ya la configuración hecha. Yo en este caso la tengo por defecto, ha sido instalar y hacer la copia directo, pero bueno, podríais quitar el Microsoft Edge, poner otro explorador, poner un antivirus o todo lo que queráis. Una vez hecho esto, como habéis visto, hacéis la clonación. Desde aquí, clic derecho, clonación, le añadís otro nombre y ya estaría.